Vamos a ir entonces, hermanos, a continuación a meditar en la palabra del Señor, gloria a Dios, y quiero que meditemos en la palabra de Dios y vayamos inmediatamente a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a mirar el capítulo 5 de Gálatas, gloria a Dios. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice la palabra de Dios. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco la oportunidad que tú me regalas de poder estar, oh Dios, en esta preciosa noche, en compañía de cada uno de mis hermanos que desde sus hogares se conectan, Señor, para tener este tiempo en tu presencia de meditación, de reflexión, de adoración, de alabanza. Te suplico ahora que entramos en el estudio y en la meditación de tu palabra, que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, enséñanos ahora, guíanos a toda verdad. Tu presencia esté con nosotros en el tiempo que vamos a tomar estudiando tu palabra, oh Dios. Enséñanos, por favor, te ruego, y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, Dios mío, para edificación, para bendición, para crecimiento espiritual de nuestras vidas. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos ahora que vamos a meditar en tu palabra. Te lo suplico, oh Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, quiero continuar, gloria a Dios, este tiempo de meditación de la palabra de Dios para que consideremos la enseñanza general que hemos estado compartiendo, titulada Verdades que nos ayudan en la búsqueda de la liberación del pecado. Y la semana anterior estábamos mirando nosotros un aspecto muy importante que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es el aspecto que la santificación no es un acto, sino un proceso. Esa es una verdad fundamental
que nosotros debemos tener presente, que la santificación no es un acto, sino un proceso. Muchas veces como cristianos, y especialmente al inicio de nuestra vida cristiana, nos desesperamos por conseguir una liberación total y definitiva. Pero la verdad es que tanto la palabra como la experiencia humana dejan patente que no hay nada demasiado difícil para Dios y que ningún pecado es mayor que su poder para cambiarnos y para transformarnos a cada uno de nosotros. Es importante saber que no existe una sola experiencia que nos dé una liberación de una sola vez y para siempre del poder del pecado que habita en nosotros. A veces se cree que a través de pasar al frente después de un llamamiento al altar, se alcanza una victoria definitiva sobre el pecado. La liberación de la esclavitud del pecado es un proceso que se da paso a paso, no es un logro instantáneo. El Señor nos ha prometido en su palabra que Él nos ayudará y nos dará la victoria en nuestra lucha y en nuestra batalla para encontrar esa liberación del poder del pecado en cada una de nuestras vidas. En el libro, en la carta a los Hechos de los Apóstoles, quiero decir, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 18, nos dice allí la palabra de Dios. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice la palabra de Dios. Y más adelante en el capítulo 4 de Hebreos, bendito sea el nombre del Señor, los versículos 15 y 16, dice allí la escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que nosotros debemos saber, que la promesa del Señor no es que tendremos una liberación definitiva del poder del pecado en nuestras vidas a través de un acto cualquiera, sino que debemos tener claro que la liberación del poder del pecado en nuestras vidas y la santificación es un proceso en el cual entramos cuando conocemos nosotros al Señor. Algo muy importante para que nosotros reconozcamos y tengamos en cuenta. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y cuando en Efesios 5:18 se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, el significado literal de ese mandamiento divino es ser continuamente llenos del Espíritu. Eso quiere decir que en el mandamiento, en la expresión hebrea, griega, así como en el griego se escribe ese mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo, lo que se refiere y lo que significa es a ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Es decir, que ahí el texto en el griego nos está invitando a una continua llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que se trata de una acción presente y continuada en nuestras vidas.
Decíamos que ninguna experiencia de altar que podamos haber tenido va a garantizar que tengamos una liberación inmediata cuando surjan las tentaciones después. Ahora, no estoy desvirtuando de ninguna manera el hecho de que acudamos a un llamado al altar y que rindamos nuestras vidas al Señor en un llamado al altar. Estas experiencias en el altar son sin duda necesarias y por medio de esos actos de rendición a Dios, nosotros recibimos fortaleza y auxilio divino, pero no recibimos a través de ellos una liberación instantánea y definitiva. Algunas personas en su ignorancia llegan a creer que por el hecho de pasar alguna vez que se hizo una invitación al altar, ellos van a lograr una liberación definitiva del pecado en sus vidas y que van a recibir alguna experiencia de santificación definitiva en su vida. No, lo que nosotros recibimos en esas experiencias de altar es fortaleza de Dios, es un mayor respaldo de Dios, de auxilio del cielo para poder batallar contra esas fuerzas pecaminosas que, como dice la Biblia, que están presentes en nuestros miembros y que batallan contra el alma. Así que es muy importante, antes de dejar esa lista de cosas que deberíamos saber, es importante y es útil que recordemos que hay ciertas actitudes y acciones que no nos van a servir de ayuda en la búsqueda de la santidad. Por ejemplo, una de estas, debemos saber que la práctica del ascetismo no nos ayuda. ¿Qué es esto del ascetismo? El ascetismo es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida riguroso y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, una vida rigurosa, tal como algunos llamados santos de la antigüedad se imponían a sí mismos para tratar de alcanzar la perfección moral y espiritual. Eso que es una especie de autotortura y de someter el cuerpo a privaciones que puedan dar una apariencia de piedad. Es cierto, por ejemplo, que algunos evitaban, por ejemplo, el matrimonio para, alcanzar un nivel más alto de moralidad y alcanzar una altura mayor espiritual. Y de esa manera, dar una apariencia de piedad al mundo. Eso, interpretando de manera equivocada, algunos diciendo que fue el ejemplo del apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo no tuvo esposa, que el apóstol Pablo tampoco tuvo esposa. Sin embargo, debemos considerar nosotros que en el caso del Señor Jesucristo era obvio de que él no tuviese esposa y no dejase una descendencia aquí en la tierra. Es inaudito que el Hijo de Dios tuviese, algún contacto sexual con alguna mujer para dejar alguna descendencia aquí en la tierra. Pues si ha habido, toda esa idolatría hacia María, pues usted se imagina si el Señor hubiese tomado una esposa e hijos, pues también estos hubiesen sido objeto de idolatría por parte de la religiosidad que siempre ha imperado en el mundo. Estaba claro que el Señor Jesucristo, es decir, no corresponde con su naturaleza de Hijo de Dios,
el Hijo de Dios es Dios con nosotros y Él debía y debe estar en una altura superior y por eso es Dios, porque es diferente a nosotros. Entonces, dice, por ejemplo, y en el caso del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo, por causa de su ministerio, él dice la Biblia, él mismo dice que renunció a ese derecho a traer una esposa como los demás apóstoles, dice la palabra del Señor. Fue algo a lo que el apóstol Pablo renunció de manera voluntaria. El apóstol Pablo renunció a ese hecho de traer una esposa simplemente por la naturaleza de su ministerio. El apóstol Pablo era un hombre, como todos sabemos, demasiado ocupado, entregado por entero a la obra de Dios, y consideramos que debido a la naturaleza de su ministerio y también a la excesiva ocupación y trabajo que él tendría como apóstol, pues no le daba tiempo para poder atender una esposa y unos hijos. Por otra parte, él es claro cuando habla acerca de su experiencia. Él deja claro que si alguien quiere seguir ese camino, es decir, digamos, a quedarse soltero para dedicarse a una vida de servicio a Dios, tiene que ser porque tiene el don de continencia. Y él mismo dice, y si no lo tiene, mejor cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, digamos que algunas personas solamente han tomado una parte de lo que el apóstol dice, una parte de lo que la escritura dice. El hecho de que, por ejemplo, en la carrera religiosa, que la religión ha impuesto sobre aquellos que desean ser sacerdotes y les ha impuesto un yugo que no son capaces de sobrellevar. Es decir, imponerle a un hombre y a una mujer el yugo de quedarse sin casarse, sin que estas personas tengan el don de continencia. Usted ya saben todo lo que ha derivado todo eso, la cantidad de abusos y de escándalos sexuales que han tenido lugar precisamente por una situación que se ha impuesto y que por tanto es antibíblica. La misma palabra del Señor al respecto lo relaciona como un caso de apostasía, el hecho de imponerle a una persona el celibato, que sea algo impuesto. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Usted habrá leído este versículo en alguna otra ocasión, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Esto con respecto a los alimentos. Pero con respecto al matrimonio, dice la Biblia, prohibirán casarse, es decir, imponer un celibato hace parte simplemente de una doctrina hipócrita. Dice por la hipocresía de mentirosos. ¿En qué reside la hipocresía? En querer, o sea, al querer mostrar más santidad, imponiendo el celibato, ¿qué es lo que se ha conseguido? Lo que se ha concedido es que al imponerle el celibato a personas que no tienen don de continencia, lo que ha derivado es en una serie de escándalos en los que la iglesia se vio envuelto, se ha visto envuelto y se seguirá viendo envuelto durante todo el tiempo, porque el celibato
es algo que la persona debe asumir voluntariamente porque tiene el don de continencia, no porque otra persona se lo impone. Ir en contra de ese deseo natural y humano de tener una esposa en el caso del hombre y de tener un esposo en el caso de la mujer es algo irracional y que la palabra del Señor lo describe como enseñanza apóstata. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, entonces continuamos con este interesante tema y una cita bíblica muy interesante que nos puede ilustrar a nosotros al respecto es en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, el versículo 23. Gloria a Dios. Dice, y para que tengamos una idea del versículo 20 en adelante, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy interesante esto que dice el apóstol. Eso quiere decir, mis hermanos, que el simple hecho o el hecho de someter nuestro cuerpo a una disciplina rigurosa no necesariamente implica la derrota de los apetitos de la carne. Es decir, mis hermanos, lo que debemos tener claro es que eh, el, eh, el vencer, el sobreponerse a los apetitos de la carne no tiene que ver con, con una rigurosidad a la que nos sometemos nosotros, una negación, un maltrato del cuerpo como lo hacían algunos, por ejemplo, algunos para el tiempo de la llamada Semana Santa, que hacían algunas penitencias donde golpeaban y maltrataban el cuerpo, algunos para alcanzar más gracia de Dios, mayor altura espiritual, mayor reconocimiento de Dios. Otros seguramente, y en eso está implícito el asunto de que los demás los vean como personas que están muy entregadas a Dios o que aman mucho a Dios, pero que ese tipo de cosas no significan nada y que no debilitan los apetitos de la carne en nuestros miembros, sino que lo que tiene poder contra los apetitos de la carne no es en sí el golpear el cuerpo, sino el someterlo y el rendir nuestro cuerpo al control y al dominio del Espíritu Santo de Dios. Es a eso a lo que se refiere la palabra del Señor. No se trata, digamos, a ese tipo de conductas las que hacen que nosotros podamos ser vencedores sobre los apetitos de la carne. Entonces, aunque la autotortura del cuerpo y el sometimiento del cuerpo a privaciones puedan dar una apariencia de piedad, eso quiere decir, o sea, que el someter el cuerpo a esa aparente tortura para tratar como de alcanzar un mayor grado de santidad puede dar una apariencia de piedad a los demás. Pero la Biblia dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El otro aspecto es el monaquismo, es decir, la vida monástica o la vida de monasterio.
El monaquismo no sirve de ayuda tampoco. Una persona puede separarse del mundo y refugiarse en la celda de un monasterio, pero no puede huir de su propia naturaleza. Así como el cuento aquel del muchacho a quien el papá siempre lo tuvo enclaustrado, lejos del contacto con las demás personas, y entonces cuando salió con él a pasear después de muchos años, y entonces el muchacho estaba sorprendido con todo lo que veía. Él nunca había visto una mujer, y entonces cuando vio las mujeres en la calle, preguntaba, ¿y eso qué es, papá? Es una mujer. Y varias veces preguntó lo mismo, y también por otras cosas. Y entonces cuando llegaron nuevamente a casa, el padre le pregunta a su hijo qué fue lo que más le gustó de aquel paseo por el mundo. Y sin dudarlo el muchacho dijo, porque cuando él le preguntaba a su padre que, y señalando una mujer que era, su padre le respondía, eso es el diablo. El muchacho respondió que lo que más le había gustado del viaje había sido el diablo, o sea, la mujer. Entonces, mi hermano, aunque nosotros nos enclaustremos y tratemos de alejarnos del mundo y vivir enclaustrados, no podemos huir de esa naturaleza carnal que está dentro de nosotros. Usted sabe que a algunos les ha ocurrido que sintiendo sinceramente o no el deseo de servir a Dios, han entrado en la vida monástica, en algún monasterio como seminarista o lo que sea, candidato al sacerdocio, en fin, lo que sea. Y usted sabe que muchos han resultado homosexuales del contacto, como no hay mujeres y están recluidos solo hombres, entonces de pronto al estar alejados de la mujer seguramente van a estar lejos de los pecados carnales. Y muchos han terminado pues peor que si se les hubiera dejado en el mundo, donde hubiesen podido de pronto decidir por una mujer, por una esposa, y no terminar confundidos y por el lado que no era. Así que nadie puede huir de su propia naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Estemos en el mundo o estemos enclaustrados por allá, aislados de todo el mundo, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros de alguna manera va a querer manifestarse y va a pedir lo que le gusta y lo que quiere. Otra cosa que no ayuda es la introspección. Algunos relacionan esto, por ejemplo, con la muy conocida práctica del yoga, que se ha vuelto muy común. Es que una mirada interna y a buscar la paz interior a través de la meditación, todo ese tipo de cosas, hermano querido, que no hacen ningún efecto sobre los apetitos de la carne para tener algún dominio sobre ellos. Esa introspección se refiere a la observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Es decir, entregarnos a la meditación. Eso no nos ayuda a nosotros. No hay victoria en el yo y sobre la carne. Ocuparse en el yo es como echar el ancla dentro del barco. Es decir, si nos centramos en nosotros mismos, sin buscar la ayuda de Dios, no habrá ninguna victoria sobre la carne, sobre los apetitos carnales. Bendito sea el Señor. Otro asunto es la pasividad, es decir, la actitud que algunos toman. Esa actitud pasiva de no hacer nada prácticamente, de dejarse llevar. La santidad no desciende de manera mágica sobre las personas o sobre los creyentes que esperan perezosamente por la santidad sin hacer nada al respecto. Es decir, que la santidad no va a venir de una manera mágica o milagrosa a nuestra vida si nosotros no hacemos nada. Es decir, lo que nos corresponde a nosotros.
Tampoco viene la santidad a nuestra vida acerca de un estudio intensivo acerca de la tentación. Podemos estudiar acerca de la tentación, de las formas que Satanás utiliza para tentarnos, de las artimañas que el diablo usa para engañarnos a nosotros. Todo eso es importante porque nos provee el conocimiento de la manera como Satanás actúa. Pero el mero estudio de eso, el mero conocimiento de eso, no nos dará la victoria, no nos hará santos si no entramos en ese proceso por el cual el Espíritu Santo inserta la vida de Cristo en nosotros y desarrolla el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuanto nosotros más pensemos en la tentación, tal vez es más probable que cedamos a ella. Y por último, la victoria tampoco va a venir a nosotros si nos abandonamos a la desesperanza, si vivimos con una actitud de lástima por nosotros mismos y la actitud de nunca seré capaz, jamás seré capaz de vencer este pecado. Siempre este pecado me va a dominar. Creo que nunca voy a ser capaz de derrotar este pecado. Esa actitud en nosotros no nos ayuda, por supuesto, para nada. No, entregarnos a la derrota es simplemente, es algo que Dios no desea de nosotros. Dios no quiere cristianos derrotados, cristianos vencidos por su propia boca. Lo que el Señor quiere, y el Señor se manifiesta, es a través de aquellos que buscan su presencia, su ayuda, su fortaleza para vencer aquello contra lo cual sienten que no son capaces de luchar o de vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces son actitudes que no van a ayudarnos a nosotros. Esa actitud de predisposición para la derrota no es lo que Dios desea de nosotros, no es la forma en la que Dios quiere que vivamos como hijos de Él, como cristianos. Muy bien, cuando el Señor llegó a nuestra vida, recordemos que el Señor tomó posesión total de nuestro corazón y de nuestra vida mediante la presencia del Espíritu Santo. Cuando le dimos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo entró a nuestra vida y Dios tomó el control de nuestra vida. Ese hecho es una garantía de que nosotros tendremos la victoria en cada batalla que enfrentemos y que tendremos de Dios la gracia para cada prueba que nos toque enfrentar a cada uno de nosotros. Pero por supuesto es preciso que nosotros pidamos a Dios que nos dé la perseverancia y la determinación para mantener una victoriosa comunión diaria. Eso es algo muy importante, pero también muy difícil, hermano, mantener esa comunión diaria con el Señor. Ciertamente que no es algo fácil, pero tampoco se trata de algo imposible. Sin embargo, es preciso que consideremos de una manera sistematizada algunas importantes verdades que nos ayudarán a vivir una vida victoriosa. En relación con lo que ya hemos hablado antes, quiero que, digamos, de manera más sistematizada, podamos nosotros como organizar lo que ya hemos dicho con algunas cosas que no hemos dicho para que tengamos de manera más sucinta esta idea de lo que es la victoria o estas verdades fundamentales que debemos conocer para vivir en victoria. Si ignoramos estas verdades fundamentales de la vida cristiana, entonces Satanás tratará de sacar provecho de esa debilidad. Como dice 2 Corintios 2:11,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vamos a considerar tres verdades fundamentales con respecto al hecho de que Dios nos salvó y nos santificó. Conocimos a Cristo, Él salvó nuestra vida, pero recordemos que dijimos en nuestra enseñanza anterior que el Señor nos santificó y que la santificación tiene dos aspectos que son el aspecto posicional y el aspecto práctico. En cuanto a lo posicional, cuando el Señor nos salvó a nosotros, Él nos santificó por la obra de justificación que Él hizo en nosotros. Él, digamos, nos santificó por medio y somos santos por medio de la presencia y del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Es decir, mis hermanos, por ejemplo, cuando Moisés estaba ya en el desierto, recordemos que en el lugar donde aquella zarza, Dios se manifestó a Moisés a través de aquella zarza que ardía en el fuego y que no se consumía. Recordemos que el Señor le dice desde la zarza a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Es decir, ¿por qué era santa aquella tierra que pisaba Moisés? Simplemente porque Dios estaba ahí. Bendito sea el Señor. Pero por supuesto que eso nos habla de un aspecto de la santidad. Es decir, somos santos por el hecho de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros significa que somos santos de manera posicional. Pero también la Biblia nos llama a vivir en santidad. Y eso es la cuestión práctica de la santidad que nosotros debemos saber muy bien. Es decir, Dios nos llama a que manifestemos con nuestras acciones que somos sus hijos, que actuamos de acuerdo al llamado que Él nos hizo a nosotros. Entonces, tres aspectos relacionados con la salvación y la experiencia que tuvimos al encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a considerar a continuación, son las siguientes. La primera es algunas cosas que no cambiaron en nuestra vida al experimentar la salvación. Es decir, tenemos que saber y entender que hay algunas cosas que, a pesar de que nos encontramos con Cristo, que a pesar que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, no cambiaron en nuestra vida al experimentar la salvación. El segundo es algunas cosas que no cambiarán en nuestra vida al haber experimentado la salvación. Y las cosas que ocurrieron en nuestra vida al experimentar la salvación. Me parece muy interesante este aspecto, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros podamos considerar y entender que algunas cosas no cambiaron en nuestra vida, con todo y que el Señor nos transformó y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y algunas cosas que no van a cambiar de nuestra vida, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios. Eso es un hecho del cual debemos tener muy en cuenta. Por eso consideré importante, mis hermanos, que consideráramos este asunto tan importante acerca de las cosas que necesitamos saber de lo que ha ocurrido, de lo que no ocurrirá, con respecto a la salvación que hemos experimentado aquellos que le hemos dado nuestra vida a Cristo. En primer lugar, consideremos algunas cosas que no cambiaron en nuestra vida al experimentar la salvación.
El primer ataque del diablo en contra de la persona que acaba de experimentar la salvación y es santificada por la presencia del Espíritu Santo en su vida, es llamarle la atención acerca de algunas cosas que no son claramente diferentes de lo que eran antes de ser salvo. Es decir, que el enemigo quiere hacerle creer al creyente que absolutamente todo lo de su vida es transformado y cambiado después de que ha conocido a Jesucristo. Y entonces el enemigo es experto en identificar algunas cosas en nuestra vida que obviamente no cambiaron por el hecho de haber aceptado a Cristo, para decir, es decir, que si algo no está claramente o que si en algo no mostramos completamente que hemos cambiado, entonces Satanás lo convierte a decir en nada ha cambiado. Amén. Que si hay algunas áreas en las que no se nota mucho el cambio de esa persona que ha conocido a Cristo, entonces el diablo aprovecha eso para decir que esa persona en nada ha cambiado. El propósito de Satanás es conseguir que dudemos de Dios y que dudemos de la obra que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que hace Satanás con esas cosas? Lo que hace Satanás con esas cosas es hacer que nosotros perdamos la comunión con Dios, que dejemos nuestra comunión con Dios. Esa es la obra del enemigo. Si Satanás nos aparta de la comunión con Dios, pues entonces vamos a ser presa fácil de sus maquinaciones, de sus ardides y de todas las cosas que él utiliza para separarnos, para apartarnos de Dios. Entonces, el dudar de Dios, esa es una de las tareas principales de Satanás en contra de nosotros, los hijos de Dios. Hacer que dudemos de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, que dudemos de sus promesas. Satanás quiere atacarnos siempre por el área de la duda, que dudemos que Dios nos va a contestar, que dudemos que Dios va a perfeccionar nuestra vida, que dudemos que Dios nos va a transformar completamente. En fin, el enemigo siempre quiere que dudemos de Dios en todas las áreas, tanto en nuestra experiencia de nuestra relación con Él, como también en lo que Él nos ha dicho por su palabra, como en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dudar de Dios siempre es malo, cualquiera que sea la razón. Cuando surjan las dudas, es importante ir a las Escrituras. Algo vital que nosotros debemos saber es que muchas veces las dudas vienen a nuestra vida como resultado de nuestro desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe que Satanás engañó a Eva precisamente haciéndole dudar de la verdad de lo que Dios le había dicho a ellos. Por eso dice que la Biblia que la serpiente era astuta y que entonces le dice a Eva, con que Dios ha dicho que si coméis de ese árbol, pereceréis. Entonces la serpiente le hace creer, le hace dudar de que lo que Dios dijo es verdad y debe obedecerse. Que si Dios ha dicho algo, no tiene lugar a dudas. Pero Satanás logró engañar a Eva insertando la duda. Por eso es siempre malo cuando nosotros dudamos de Dios, cualquiera sea la razón. Si surgen las dudas, hay que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos saca de dudas y también la oración y la comunión con Dios.
porque a través de la oración y de la comunión con Dios sentimos la realidad de su presencia en cada una de nuestras vidas. Y si leyendo la Biblia y orando todavía persisten las dudas, esa batalla con la duda, porque Satanás es tan astuto que a veces logra hacer que algunos creyentes duden de su propia salvación, de que Dios los ha salvado. Los hace dudar el enemigo de la salvación de Dios. Y esto, por supuesto, es algo terrible cuando Satanás logra hacer que un creyente dude de la obra que Dios ha hecho en su vida. Entonces, si aún persisten las dudas, leyendo la palabra, orando, entonces hay que solicitar ayuda. Hay que buscar la ayuda de alguien que sea una persona madura, espiritual, que conozca la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos saque de las dudas. A veces hay experiencias que uno tiene como pastor, mis hermanos, con respecto a cómo el diablo logra engañar a personas que usted, por ejemplo, diría, oye, pero esa persona ayuna. Yo soy testigo que esa persona se mete en ayunos, que se ve como que tiene mucha comunión con Dios. A veces se ve que danza, a veces se ve que se estremece, que el Espíritu Santo lo toca. Y sabe que personas de esas a veces terminan en unas crisis, hermano, donde el enemigo logra engañarles y les hace creer Satanás que el diablo ha tomado parte de su vida, como que se ha apoderado de alguna parte de su vida. Y como decía una persona con la que hace poco hablé, una creyente que decía que sentía que algo se le movía por dentro y que estaba sintiendo pues que era el diablo, que algún demonio se le había metido. Esto es muy triste, hermano querido, porque cuando un cristiano y alguien dice, no, pero si esa persona ayuda, si esa persona busca a Dios, entonces, mi hermano, hay que decir que hay personas que, es verdad, ayunan, tratan de buscar a Dios, pero son personas que poco se alimentan de la palabra de Dios. Por ejemplo, personas que se adentran en el terreno de la demonología, en el terreno de la guerra espiritual con potestades, con demonios y con ese tipo de cosas. Y muchas veces, mire, yo quiero decirle, hermano, que hay libros que tienen, digamos, la apariencia de cristianos, pero que tienen cosas ocultistas, hermano querido, cosas que no tienen ningún respaldo bíblico y que a veces, hermanos, se le da más énfasis, digamos, al poder de Satanás y se enfatiza más en lo que el diablo puede hacer que en las promesas que Dios nos ha dado acerca de su seguridad y su protección para con nosotros. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿es verdad que la Biblia dice que no debemos ignorar al diablo y sus maquinaciones? Pero yo le digo una cosa, hermano, si nosotros nos ocupamos solamente de estudiar al diablo y sus estrategias y dejamos a un lado las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, si dejamos nosotros de mirar lo que Dios nos ha prometido, lo que la Biblia dice con respecto a nosotros de lo que somos como hijos de Dios, nacidos de nuevo y en Cristo, ¿qué es lo que pasa, hermano? Pues que le vamos a dar más énfasis al diablo y vamos a estar en una cuestión de temor, como que si de pronto hoy, por ejemplo, alguien dejó, no pudo orar durante el día, entonces va a andar temeroso durante el día porque el diablo se le puede meter a través de cualquier cosa. Ay, a mí se me olvidó orar por la empanada que compré en el centro. Dios mío, de pronto pudo haber sido que esa empanada la consagraran a Satanás y que de pronto el diablo se me va a meter a través de esa empanada porque a mí se me olvidó orar. Yo digo, hermano, que cuando nosotros limitamos la protección de Dios a nuestra vida
a ciertas cosas insignificantes, estamos atribuyéndole más poder a Satanás que al poder de Dios en nuestra vida. Hermano mío, ningún demonio ni ningún diablo va a entrar en nuestra vida si en nosotros mora y habita el Espíritu Santo de Dios. Usted no ayuna para que el diablo no se le meta. Usted ayuna para ser más victorioso espiritualmente. Usted ayuna para tener más conocimiento, para profundizar en el conocimiento de Dios y su palabra, para disfrutar de una intimidad más cercana con el Señor, pero no por miedo al diablo, no por miedo a lo que Satanás le pueda hacer. Entonces mire cómo nosotros indirectamente podemos atribuirle más poder al diablo. Y tenemos cristianos nacidos de nuevo pensando que de alguna manera el diablo se les metió. Entonces es algo muy tremendo, hermano. A menos que el cristiano renuncie, pisotee la sangre de Cristo, resista al Espíritu Santo y abrace abiertamente a Satanás, pues el diablo lo va a poseer. Pero mientras el cristiano esté luchando en su debilidad, esté luchando por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, ningún diablo se le va a meter. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, es muy importante que nosotros enfaticemos las promesas y la palabra de Dios. Qué triste que hayan cristianos que tengan años en el Evangelio y no sepan quiénes somos nosotros en Cristo, lo que tenemos como hijos de Dios, lo que somos como hijos de Dios. Y por eso algunos están con esa cuestión. ¿Cómo es posible que un cristiano en medio de la liberación de un endemoniado vaya a decir, no, yo me voy de aquí porque de pronto algo se me puede meter? O que yo le diga a cristianos que tienen el Espíritu Santo, hermanos, cierren los ojos porque el diablo se les va a meter, o cosas así. No, hermano mío, eso es dudar, eso es subestimar el Dios que tenemos con nosotros. Eso es subestimar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lamentablemente, hermano, mucha gente ha caído en esas cosas y algunos se han desviado de la palabra. Como decía un falso profeta en alguna ocasión, diciendo que él había descubierto un hombre que se fue tras el mesianismo. Y entonces está enseñando que él había descubierto que la Biblia que utilizamos no es la verdadera, que por allá encontró una versión de la Biblia hebrea y que entonces encontró que allí hay 7 cielos y que hay un cielo que es el cielo de las riquezas y que según se llama el cielo del Cardán. Y entonces nosotros tenemos que activar el cielo de las riquezas para que entonces venga esa prosperidad económica y las riquezas sobre nosotros. Así como este charlatán, hay una cantidad de charlatanes, hermanos míos, diciéndonos, esa Biblia que ustedes usan no sirven. Encontramos la versión verdadera, que el Señor reprenda al diablo y a todos los enemigos de la palabra de Dios, hermano querido, que hay que pronunciarlo de esta manera, que hay que pronunciarlo que es Yeshua HaMashiach, el otro no, que es de esta manera, y una cantidad de mentirosos que andan por ahí, hermano mío. Pero cuando usted se arrodilla a orar y usted dice mi Dios y mi Señor, Él sabe que usted está hablando con Él, Él sabe que usted se está refiriendo a Él y no a ningún otro, hermano. La comunión con Dios y la salvación no es un asunto de gramática, hermano querido, es un asunto de fe, y la fe es humilde, es sencilla. La Biblia dice que debemos creer como un niño, hermano mío. Así es, como los niños creen y tienen fe, así debemos ser nosotros. Por eso el Señor dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hermano mío, con Dios es cuanto más nos humillemos y más humildes seamos en su presencia, más de su gloria, más de su poder estará presente en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano querido,
el enemigo quiere hacernos dudar. Entonces, pero si los interrogantes persisten, hay que buscar la ayuda entonces de alguien que nos hable la palabra de Dios. Pero muchas veces nos ocurre, mis hermanos, que le estamos hablando a alguien la palabra de Dios y lo que dice, y hay gente que dice, no, yo sé que es un demonio. Por Dios, pero mire la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, y algunos le atribuyen más poder a Satanás. Es algo verdaderamente triste, hermano, cómo el enemigo logra engañar a algunos cristianos, y es precisamente, hermano, por el descuido a la palabra de Dios, por no profundizar en la palabra de Dios, por no afirmarnos en su palabra y en sus promesas y no creer lo que Dios dice. Lo que debemos creer nosotros es lo que dice Dios, no lo que diga otro. Es más, lo que dice Dios está, hermanos, por encima de nuestros propios sentimientos. Amén. Es posible que un cristiano, después de haber hecho algo que no se debe hacer, sienta que es un perdido, sienta que de pronto, de alguna manera, el diablo tomó control de su vida. Eso puede sentir ese cristiano, pero lo que dice Dios en su palabra es otra cosa. Somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Es decir, que estamos en un proceso, que el Señor está trabajando en nuestras vidas y que Él ha prometido perfeccionar su obra en nosotros y completarla hasta el día en que nos encontremos en gloria con nuestro Señor para estar para siempre con Él. Así que, hermano mío, usted puede tener ciertas dudas, pero por favor, nunca dude de lo que usted sabe que Dios ha hecho por usted. Es que usted es testigo de la obra que Dios ha hecho en su vida. Usted no es una persona absolutamente perfecta. No es una persona que está en una perfección moral, bendito sea el Señor. Pero es verdad que Dios ha hecho una obra en usted. Es verdad que usted no es el mismo de antes cuando no le conocía. Es verdad que el Señor ha dejado su marca en su vida y en su corazón. Recuerde que aunque usted no pueda contestar todas las preguntas, nunca debe dudar de que Dios haya aceptado su entrega a Él. Es decir, mis hermanos, ¿será que de pronto podemos nosotros pensar que nosotros como llegar a pensar como alguien dice, no, usted puede ser cristiano, claro, usted puede haber aceptado a Cristo, usted puede haber experimentado un cambio de vida, pero si usted no fue bautizado en el nombre, entonces usted no es salvo. O sea, hay gente que enseña, por ejemplo, ese tipo de cosas. Usted puede haber experimentado todo eso, haber sentido el cambio y la transformación en su vida, pero si usted no guarda el sábado, usted está perdido. Hermano querido, hay gente que limita la salvación a ese tipo de cosas, que supedita la salvación a unas cosas, hermano, que no tienen ningún sentido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No se trata de eso, mi querido hermano. Dios ha hecho una obra en nosotros y nosotros no podemos dudar de lo que Él hizo en nosotros. No soy perfecto, pero sé que soy de Dios, sé que estoy en sus manos, sé que Él me ha cambiado. No soy todo lo que yo quisiera ser, pero estoy en el proceso y quiero ser como Dios quiere que yo sea. Quiero que su obra se complete en mí. No estoy conforme con lo que soy, porque quiero estar más cerca de Dios y quiero parecerme más a Él. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se trata, mi querido hermano. Entonces, Dios ha aceptado. ¿Cómo es posible que pensemos que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y que de pronto, como no fue en la iglesia tal, ¿cierto? Como no fue en la doctrina tal, entonces Dios dijo, no. Usted es verdad que con sinceridad quiere entregarse a mí, pero yo no lo voy a aceptar. Hermano, la Biblia no dice, ¿acaso
que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si alguien de corazón siente arrepentimiento por sus pecados y se entrega voluntariamente a Él, el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea el Señor. Solamente Dios es quien decide la salvación de una persona. Pero hay algunos que sienten que tienen la autoridad para decir, este se salva, este no se salva, este sí, este no. Mano, no pretendamos usurpar el lugar de Dios. Manténgase firme sobre la confianza de lo que usted sabe que experimentó. La Biblia dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A pesar de sus emociones de hoy o de mañana, de lo que usted sienta, en contraste con sus emociones del día en que Dios le habló a su corazón y usted aceptó a Cristo. Es verdad, hermano querido, tal vez hoy no sintamos lo mismo que sentimos cuando le dimos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Eso puede ser cierto, pero no debemos perder nuestra confianza en la gracia de Dios para guardarnos a nosotros. Recordemos que la Biblia dice en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso desde el principio. Y quiero dejar ese primer punto con ustedes antes de terminar con la enseñanza acerca de lo que nosotros estamos considerando, de aquello de lo que no ocurrió cuando aceptamos a Cristo. Y es, en primer lugar, que a usted no se le quitó, a nosotros no se nos quitó lo humano. Es decir, seguimos siendo seres humanos, aunque santificados, pero seguimos siendo seres humanos. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 22, dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos que es importante, mis amados hermanos, que nosotros reconozcamos y sepamos que seguimos siendo seres humanos, que seguimos siendo nosotros esas personas que el Señor transformó y cambió, pero igual, de todas formas, seguimos siendo humanos nosotros. No hemos dejado de ser humanos por el hecho de que el Señor llegó a nuestra vida y el Espíritu Santo está en nosotros. Así que un alma purificada ciertamente va a ejercer una influencia decisiva sobre el cuerpo, pero no lo hará ni más ni menos que humano. El hecho de que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros no significa que dejamos de ser humanos. Es probable que cuando el Espíritu Santo vino en toda su plenitud, usted sintiera que fue trasladado a otro mundo. Se sentía tan bendecido, tan diferente, que usted no quería regresar a la tierra. Sin embargo, usted va a descubrir pronto que todavía es un ser muy humano, que usted todavía posee un cuerpo con todos los apetitos e impulsos humanos normales que tiene cualquier persona. Sí, señor, los apetitos humanos normales permanecen. Por ejemplo, el deseo por los alimentos en cantidades normales todavía le da hambre. El deseo por el compañerismo de los demás seres humanos es un deseo muy humano, el compartir con los demás. El deseo por el sexo en su lugar apropiado y todas esas demás capacidades humanas normales permanecerán tal como estaban antes en cada uno de nosotros. La diferencia que usted va a notar será un mayor poder para ejercer disciplina sobre esas áreas
de su cuerpo sobre esas áreas de su naturaleza y esos impulsos. Recuerde que el control de uno mismo o el dominio propio es un fruto del Espíritu. Como dice Gálatas 5:23, que allí lo presenta como templanza, es un don del Espíritu en nosotros. Quiere decir, hay apetitos carnales que están en nuestra naturaleza, pero también tenemos el dominio propio, la templanza, como un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Negar, por ejemplo, el hecho y la presencia de los deseos sexuales normales es intentar mejorar la obra creadora de Dios. Bendito sea el Señor. Es como cuando un niño le dice a papá o a mamá que se siente atraído o que se sienten, ustedes saben que a veces los niños actúan de esa manera, que se siente enamorado de esta niña o que la niña se siente enamorada del otro niño. Son impulsos absolutamente normales que por supuesto estamos como padres para encauzarlos, para, para, para decirles, debes tener cuidado con eso que tú sientes, mira que hay un momento para esas cosas. El hecho que sientas eso no quiere decir que tienes que satisfacer ese deseo que tú tienes, porque todo tiene su lugar y su momento en la vida. Obviamente, la satisfacción de esos deseos, especialmente los deseos sexuales, se limitan y se van a limitar dentro de las relaciones maritales lícitas, por ejemplo, del matrimonio como lo estableció Dios. Pero negar el hecho de que estos deseos existen, pelear con Dios y decirle, Señor, pero yo ¿por qué tengo que sentir esto? Porque eres humano, porque eres hombre, porque eres mujer, por eso lo sientes. No tienes que pelear con Dios por lo que sientes. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé su fortaleza, que manifieste su poder en ti para que puedas someter y tener control sobre esos deseos. Pero no puedes pelear con Dios por el hecho de que sientas el deseo en tu cuerpo. Ay, Dios mío, Señor. Acabaron con la vajilla. Bien, volviendo aquí, hermano, después de esta interrupción, y ya para terminar, decíamos que negar el hecho de que esos deseos existen significa crear problemas que van a ocasionar grandes dificultades. Ese mero intento de negarse a usted mismo que esos deseos humanos son normales e inherentes en cada ser humano, solo servirá para grabarlos más profundamente en su mente y en su conciencia y para que usted se atormente. Así que son, en primer lugar, lo que debemos saber de lo que, es decir, de lo que no ha cambiado por el hecho de haber sido salvos, de haber experimentado la salvación, no significa que dejamos de ser humanos, seguimos siendo humanos. ¿Cuántas personas le dicen, por ejemplo, a un cristiano, ay, mira, se enojó, se puso bravo? Es que somos humanos. Sino que hay gente que no entiende la palabra de Dios y, por ejemplo, la Biblia dice, airaos. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? Eso quiere decir que el sentir ira es algo humano. Dice, pero no pequéis. Es decir, puedes sentir ira en algún momento dado, pero que vayas a pecar, eso es lo otro que dice la Biblia, que no debes hacer. Es decir, la Biblia dice que como humanos podemos sentir ira. Esa ira, esa rabia es un sentimiento normal, mi querido hermano. Ahora, tampoco es normal que vivamos todo el tiempo airados, todo el tiempo. Que diga, no, pero es que esa persona está brava todo el tiempo. Esa persona está enojada, vive todo el tiempo enojado, todo el tiempo está bravo, todo el tiempo hace mala cara. Pues tampoco eso es algo normal, porque nosotros debe haber gozo. Es decir, si no hay una razón por la cual airarse, ¿por qué estar airado? Entonces
todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, son cuestiones que nosotros debemos saber. Yo les he dicho, por ejemplo, hermanos, cuando estamos enseñando acerca de los padres y de la enseñanza a los hijos, que por ejemplo hay algunos padres que dicen, pastor, necesito que ore por mi hijo porque está muy rebelde. Sí, sí, ¿cuál es la rebeldía? No, que anda perezoso para hacer las tareas. Eso no es rebelde. Que lo mandé a hacer algo y no me hizo caso. Eso tampoco es ser rebelde. Sabemos que la rebeldía es la resistencia a la autoridad. Si un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres y desafía la autoridad de sus padres, eso es ser rebelde. Por eso hay padres que atan a sus hijos con palabras porque los acusan de algo que no es. Es más, los impulsan a actuar con rebeldía de verdad porque a ellos les molesta que se les rotule con eso de que es rebelde, gloria a Dios. Y cuanto más el hijo escuche que papá y mamá le dice que es rebelde, él se va a comportar peor todavía, hermano. Téngalo por seguro que así es, porque usted lo va a atar más con esas palabras. Entonces son cosas que nosotros debemos tener bien presentes, hermanos. Ya vamos a mirar algunas otras cosas más adelante, pero vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo ha avanzado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos permita afianzarnos en su palabra y que nuestra relación con Él esté fundamentada en lo que dice la palabra. Que no nos permita el Señor que dudemos de la obra que Él ha hecho en nosotros. Que nosotros creamos más las verdades de Dios que las mentiras del diablo, hermano querido. Amén. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir en esta noche tu palabra una vez más. Gracias, Dios, porque permites que a través de la enseñanza nuestras vidas sean edificadas y fortalecidas por medio del conocimiento de tu palabra. Permite, Señor, que cada día nosotros podamos profundizar en las verdades de tu palabra, Dios mío, que podamos tener bien presente la verdad de tu palabra por encima de las mentiras que el enemigo quiere que nosotros creamos. No dudamos de la obra que tú hiciste en nosotros, y la Biblia dice que la obra que tú comenzaste en nosotros la perfeccionarás y la completarás en nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, lo que es humano, lo que es normal en nuestra vida, y a entender, Señor, la obra que tú has hecho en nosotros, Dios mío, y a no dejarnos confundir por aquellas cosas que el enemigo quiere traer a nuestra mente para hacer que dudemos de la obra que tú hiciste en nuestras vidas y de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Fortalece nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que se manifieste en nosotros ese don de templanza, de dominio propio en nuestras vidas. Por favor, Espíritu de Dios, perfecciónanos y forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sí, que así sea. Padre, lo pedimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Amén, amén, pastor. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, pastor. Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. amén, mi hermano John. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Que descansen. Dios les bendiga a todos. Mediante. Recuerden, el sábado tenemos conferencia para matrimonios, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Amén. Feliz noche a todos. Dios los bendiga. Amén. Amén.